Hace algunos meses atrás, más específicamente el 20 de marzo, se instaló en nuestras vidas el término cuarentena. En ese entonces explicábamos que en verdad cuarentena se refiere a 40 días de aislamiento social y no a unos pocos días de resguardo preventivo. Claro, nunca nos imaginamos que esos pocos días se convertirían en 40, luego en 80 y hoy estamos transitando más de 100 días desde que nos pidieron que nos quedáramos en casa. A decir verdad, no es la primera vez que el hombre practica las cuarentenas. Ahí en el 1350, lo que fue conocida como la peste negra en Europa, una pandemia que redujo al 60% la población europea. El pueblo y la ciudadanía practicó cuarentenas para intentar frenar esta pandemia que se había cobrado muchas víctimas. En 1918-1919, en la conocida gripe española, muchos países del mundo practicaron la cuarentena para poder frenar la pandemia. Hasta aún Estados Unidos, en otro continente, frente a esta gripe, también practicó la cuarentena. Leía en la historia de las pandemias y de las cuarentenas que el Apolo 11, esa tripulación que viajó a la Luna, esos tripulantes practicaron 21 días de aislamiento porque la población tenía temor de que hayan traído a la Tierra el virus de la Luna. Sabes que muchas cosas pasaron en 40 días en la historia del hombre, pero también muchas cosas pasaron en 40 días en la historia bíblica. La palabra de Dios dice que en 40 días fueron los días que duró el diluvio, que 40 días fueron los días en que Jonás predicó juicio y destrucción a los ninivitas. La palabra de Dios dice que 40 días fueron los días que Jesús fue tentado en el desierto y que 40 días fueron los días en que Él se presentó con pruebas que no admiten dudas de que Él había resucitado a sus seguidores y a sus discípulos. Muchas cosas pasaron en 40 días y pensaba que estos días fueron días especiales, no porque fueran días de resguardo ni de aislamiento social, sino porque fueron días del trato de Dios con sus hijos. Fueron días de prueba, días de dificultad. En muchos casos fueron días de desánimo, días de temor, de angustia. En algunos casos esos 40 días fueron días de mucha tentación. Y en otros, 40 días fueron 40 días de mucha lucha y de mucha prueba. La palabra de Dios nos habla de una batalla que duró 40 días. Y es la batalla que libró Goliat frente al pueblo de Israel. Alguno me va a decir, pero Hernán, la batalla entre Goliat y el pueblo de Israel se terminó en 5 minutos, cuando David le lanzó esa piedra al gigante y el gigante cayó muerto. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Dice en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 16, que durante 40 días seguidos y a la mañana y tarde, el filisteo Goliat estuvo desafiando a los israelitas. Vos sabés que cuando uno piensa en la batalla, no se está refiriendo solamente a esos minutos que duró la pelea entre Goliat y David, sino mucho antes, esos 40 días que fueron días de intimidación, días de incertidumbre donde no se sabía qué era lo que iba a pasar. Fueron días donde el pueblo estaba atemorizado, fueron días de mucha presión. Pero quiero hacer hincapié, fueron días muy especiales. Porque como dice la palabra de Dios, en 1 Samuel 17, 38 al 39, entonces Saúl le puso a David su propia ropa y le puso un casco de bronce sobre la cabeza y lo cubrió con una coraza. David se colocó la espada al cinto e hizo el intento de caminar, pues nunca había portado un equipo así. Y como no pudo caminar, le dijo a Saúl, no puedo moverme con estas cosas que nunca he usado. Y desechó esos arreos militares. ¿Saben? Intentaron ponerle a David la armadura de Saúl. Era la mejor armadura que había en el momento para poder pelear. Pero había un problema. El resultado era previsible. ¿El problema cuál era? Que la armadura le pertenecía a Saúl y no le pertenecía a David. A David no le encajaba, por decirlo de alguna manera, la armadura de Saúl. No le calzaba. Y es como si usted y yo, como vos y yo, intentáramos subir al Frey
con el equipamiento de una persona que es más grande que nosotros. Es como si yo, que mido unos 73 y calzo 41, quiero subir en una expedición a alguno de los cerros de nuestra ciudad, con el equipamiento de una persona que mide 1,90 m y calza 46. Es imposible, ese equipamiento a mí no me calza. De la misma forma, esta armadura no le calzaba a David, no era de la talla de David. Acá quiero hacer un paréntesis. Y el primer paréntesis que quiero hacer es que todas las peleas, todos los deportes de competición que implican peleas, se dividen las categorías por peso. Están los pesos livianos, los pesos pesados, los pesos mosca. Y lo que te quiero decir en este día, en primer lugar, en este primer paréntesis, es que esta pelea tenía la talla de David. Alguno me va a decir, pero Hernán, ¿vos no te acordás que Goliat era un gigante y David era solamente un muchacho? Lo que te quiero decir, que esta pelea, la de David, como la posible pelea que vos estás librando contra la cuarentena, una pelea quizás contra el temor, contra el desánimo, contra la incertidumbre, quizás, ¿por qué no?, una pelea contra pérdidas importantes que has tenido en este tiempo de cuarentena, es una pelea que está a tu talla. Vos estás a la altura espiritual, como estuvo David en ese entonces, para enfrentarte no solamente a Goliat, sino a este tiempo de cuarentena. La palabra de Dios dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, no les ha sobrevenido, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. La palabra griega que se traduce en este lugar como tentación puede traducirse también como prueba, porque quiere decir ser probado en términos generales, lo que incluye varios tipos de tentaciones o varios tipos de prueba en diferentes y diversas partes y áreas de nuestra vida. Lo que está diciendo acá el texto es que no estamos sufriendo ni podremos sufrir nunca una prueba o una tentación que sea más grande de lo que vos y yo podamos soportar. Por eso es lo que te quiero decir en este día, es que la pelea que estás librando contra la cuarentena es una pelea en la cual vos estás a la altura espiritual. Dios no te va a dejar ser tentado ni probado más de lo que puedas soportar a fin de que seas destruido. Dios quiere preservar tu vida, Dios te ama y nunca va a dejar que seas probado más de lo que excedan tus fuerzas. Esta pelea está a tu altura espiritual. Pero volviendo al tema de este día, así como la armadura no le calzaba a David porque era de Saúl, Dios quería que David venza a Goliat, pero siendo siempre y en todo momento David. Dios no quería que David ni imite ni se parezca a Saúl. Dios no quería que David pelee esta pelea con armas que no sean de él. Es por eso que en este tiempo podemos afirmar que este tiempo de pelea espiritual es un tiempo donde Dios quiere que vos la pelees con tu propio estilo, desarrollando tus propias armas, tu propio carácter, una pelea en la cual vos te puedas enfrentar con armas espirituales que Dios tiene preparado para vos. Vos sabés que así como David, creo yo que vos y yo somos un conjunto, una combinación única de experiencias, de cualidades, de dones, de debilidades y aún fortalezas, pero debilidades en las cuales el poder de Dios se manifiesta y se perfecciona en esas debilidades. Vos sabés que creo que vos y yo somos la combinación única que Dios ha preparado para poder enfrentarnos a esta pelea. Dios te creó de manera única, de manera singular, y no quiere en este tiempo que te parezcas a nadie, ni que imites a nadie, sino que Dios quiere que esta pelea la pelees con esas armas espirituales que Dios ha puesto en tu vida, siendo vos, no intentando ponerte la armadura de otra persona. Vos sabés que los días que vienen por delante, no sabemos cuánto tiempo se va a extender esta cuarentena, pero los días que vienen por delante son días que demandan que vos y yo nos pongamos nuestra propia armadura y no la armadura de otra persona.
Acá viene en parte lo más importante de este día. Y es que, como decíamos, la armadura no le servía a David porque le pertenecía a Saúl. A David no le calzaba esta armadura porque le pertenecía al rey de ese momento. Y pensaban que si bien vos y yo muchas veces nos podemos beneficiar de las armas espirituales de otra persona, muchas veces vos y yo nos vemos beneficiados y edificados por la fe de otros, por las experiencias espirituales de otras personas, pero por decir de una manera, este es un tiempo donde tiene que relucir mi propia intimidad con Dios. Esa armadura espiritual que Dios ha armado en mi vida y que me calza perfectamente a mí. Por eso, en primer lugar, podemos decir que para ganar este primer round contra la cuarentena es necesario que lo haga desarrollando mi propia fe y mi propia vida espiritual. Vos sabés, como te he dicho en alguna oportunidad, los mensajes son buenos, las charlas que podamos tener son buenas, los estudios son buenos, los tiempos que compartimos en comunidad son buenas cosas que edifican nuestra fe. Pero recuerden siempre, la única vid verdadera, a la cual tenemos que estar arraigados, ese es nuestro Señor Jesucristo. Vos sabés que yo creo que la cuarentena pone en evidencia cómo estábamos, pone en evidencia cómo nos llevábamos, aún pone en evidencia nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Yo creo que la cuarentena pone en evidencia de qué estamos hechos y cómo estaba nuestra vida espiritual. Vos sabés que yo creo que la cuarentena pone en evidencia si nuestra vida espiritual estaba en verdad firmemente arraigada a Jesús o estaba arraigada a actividades, a reuniones, a mensajes que exponían otras personas. Yo creo que la cuarentena pone en evidencia si nuestra fe estaba firmemente arraigada a Jesús o era nuestra fe una fe que se beneficiaba de la fe de otras personas. Hoy quiero recordarte, la única vida verdadera a la cual vos tenés que arraigarte no es a una iglesia, no es a una comunidad, no es ni siquiera a un líder o a un pastor. Tu vida tiene que estar arraigada firmemente a Jesucristo. Para poder ganar este primer round a la cuarentena, es necesario que vos y yo desarrollemos nuestra propia fe y nuestra propia vida espiritual. Quizás si hacemos referencia al título de este mensaje, la cuarentena y yo primer round, quizás hasta ahora vos me dirías, Hernán, la cuarentena me viene fajando. Estoy perdiendo la cuarentena por goleada. La cuarentena me viene derrotando. He cedido a las tentaciones. Me he dado cuenta que no estoy fuerte a nivel espiritual. He sido débil, he caído muchas veces en este tiempo. Quizás alguno me diría, la cuarentena no para de darme golpes y ya caí varias veces y he besado la lona. Hoy te quiero decir algo con completa convicción, y es que este primer round contra la cuarentena todavía no ha terminado. Todavía no te ha destruido ni te ha vencido esta cuarentena. Es por eso que te quiero decir en segundo lugar, que si decidimos hoy desarrollar nuestra propia fe y nuestra propia vida espiritual, hoy volveremos a ponernos en pie en este primer round. ¿Qué es lo bueno? Como te decía, hoy es un buen día para poder ponerte en pie. No necesitamos hacer ninguna otra cosa. Vos y yo sabemos el final de la historia. David mata al gigante, no con su destreza, no con un balazo, sino con las armas que Dios le había dado y esas que Dios les había encomendado. Solamente necesitas en este tiempo volver a confiar en Dios, acercarte a Él y aferrar tu vida a Jesús, que es la única vid verdadera y es el único que puede darte los nutrientes espirituales, esa vida victoriosa, para que vos y yo hoy nos volvamos a poner en pie, aun cuando nos sintamos derrotados. Vos sabés que estoy convencido en que si hoy te vas a poner de pie, aunque sea dura la lucha, aunque el temor quiera vencerte, aunque la tentación sea fuerte, aunque haya días de derrota, vos y yo, si nos aferramos a Jesús, hay pronóstico de victoria. Este primer round todavía no terminó.
La pelea todavía no ha terminado. La cuarentena todavía no te ha vencido. Y si hoy decidís aferrarte a Jesús con toda tu fe, volver a confiar en Él, hoy te pones en pie y hay pronóstico de victoria para tu vida y para mi vida. Yo no sé cómo estás hoy. No sé cómo estás viviendo la cuarentena. Pero este es el momento indicado para que hoy te pongas en pie. Si esto fuera una pelea, todavía el primer round, como te decía, no ha terminado. Todavía la campana no ha terminado. Hoy todavía estás a tiempo de terminar este tiempo de cuarentena en victoria, porque Jesucristo es poder de Dios para poder volver a levantarte. Jesucristo es vida y esperanza en este tiempo, y Él puede darte la fuerza para que vos hoy vuelvas a ponerte en pie. Vos sabés, quiero terminar con esto. Cuando pensaba en este mensaje, venía a mi mente una historia que aparece en la Biblia. Un hombre, un principal de la sinagoga que se llama Jairo, el cual está viviendo un problema muy difícil en su casa. Es un tema de enfermedad. Su hija está gravemente enferma y está a punto de morir. Él va a buscar a Jesús como su única esperanza. Y él procura, se esfuerza en llevar a Jesús a su casa en medio de un tiempo difícil, en medio de un tiempo de dificultad. Vos sabés que cuando van camino a su casa, llega a los oídos de Jairo de que su hija ya estaba muerta, que ya no moleste al maestro, que no había nada para hacer. Jesús le dice: Jairo, cree. Este es un tiempo para creer en mí, aún en medio de los problemas, aún en medio de la aflicción. Lo sorprendente, y por qué venía esta historia en mi mente, es que esta niña, estando muerta en su casa, Jesús entra en el hogar. Y ahí en Lucas capítulo 8, versículo 54, dice la palabra de Dios: entonces Jesús la tomó de la mano a la niña y le dijo en voz fuerte: niña, levántate. Y en ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. ¿Sabes qué, mi hermano, mi amigo? En este tiempo Jesús te extiende la mano y con voz fuerte te dice: levántate, ponete en pie. Jesús no solamente te está dando un orden en este tiempo, sino que Él te está extendiendo la mano para que por medio de la fe vos puedas aferrarte a Él y puedas volver a ponerte en pie. Vos sabés que en Jesús hoy vos y yo podemos ponernos en pie. Jesús es la fuente de vida, es la fuente de poder, y Él te dice: tomate de mi mano y ponete en pie. La pelea aún no ha terminado, no estás derrotado, esta cuarentena aún no te ha vencido. Cree en mí, tomá mi mano y ponete en pie. Hoy es el día para que vos y yo volvamos a creer en Jesús. Y por más que esta cuarentena nos haya tenido en derrota, comience en tu vida y en mi vida un tiempo de victoria. Esto solamente es por medio de Jesucristo. Déjame orar en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por tu palabra, y gracias porque tu palabra afirma que aún en los días más difíciles de nuestra vida, tú estás con nosotros. Tu mano está extendida, Señor, para poder levantarnos y para poder volver a ponernos en pie. Yo, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que bendigas a todos aquellos que están escuchando este mensaje. Señor, que tú renueves las fuerzas, la fe y la esperanza de que si volvemos a creer en ti, se avecina un tiempo de victoria. Que por más que el temor se haya vuelto fuerte, por más que la angustia esté invadiendo nuestro corazón, por más que la desesperanza estén intentando atacar nuestra mente con pensamientos que anuncian derrota, Señor, creemos que en Cristo somos más que victoriosos. Creemos que Jesús es nuestra fuerza y que por medio de Él hoy podemos volver a ponernos en pie. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas a todos aquellos que están escuchando este mensaje. Señor, que tú aumentes las fuerzas, que aumentes la esperanza en este tiempo y que tu Espíritu Santo llene cada vida en cada uno de aquellos que están escuchando. Hoy creemos y confesamos con nuestros labios que Jesús es nuestra esperanza, aún en este tiempo de desazón y de soledad. Jesús es nuestra victoria. Oramos por Jesucristo. Amén y amén.
Dios te bendiga. Si escuchaste este mensaje y querés ponerte en contacto con nosotros, hacerlo por medio de las redes sociales. Estamos con muchas ganas de contactarnos con vos. El Señor te bendice.